24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália durante o século XIX e, em pouco tempo, essa pequena população quase destruiu um continente inteiro. Como é que uma praga biológica desta magnitude se transformou na chave secreta para uma estrutura financeira de 10 mil milhões de dólares? Exatamente 100 anos depois, a China utilizou 1.200.000 destes mesmos animais para executar o impensável, integrá-los numa estratégia para a preservação do ecossistema global. Esta operação industrial liga a biologia a um cavalo gigante construído com vidro e silício, que é perfeitamente visível a partir do espaço. Mas isto é apenas o começo. A engenharia transformou o caos biológico numa ordem técnica rigorosa para enfrentar a degradação do solo. 41% da superfície do planeta já é classificada tecnicamente como deserto. A escala da Terra morta abrange quase metade do território global, enquanto outros 40% enfrentam o perigo iminente de serem consumidos pela areia em movimento. O território chinês sofreu o impacto de uma crise silenciosa, onde 27,4% da sua área total foi afetada pela desertificação acelerada. Esta superfície colossal equivale a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. Todo o processo está a ganhar força. O deserto de Kubuki funciona como o epicentro deste desastre ambiental de proporções geológicas. Este local não é uma formação árida comum, mas sim um ambiente extremo onde a natureza exerce uma pressão constante sobre qualquer forma de vida. Durante o período de inverno, a temperatura desce drasticamente até atingir os menos 20 graus Celsius. O vento sopra com a intensidade de uma turbina industrial, transportando partículas de areia que exercem uma ação abrasiva sobre as superfícies. Mais adiante complica-se. Verões abrasadores invertem o cenário térmico, elevando o calor a níveis que queimam a composição orgânica do solo. Registros históricos indicam que esta região já foi composta por rios, aldeias e pastagens verdes de elevada produtividade. A quebra do 20 milhões de toneladas de alimentos desapareciam anualmente sob o avanço implacável das dunas, que soterravam estradas e propriedades rurais inteiras. Este avanço transformava o norte da China em um cenário de destruição progressiva, onde a areia se comportava como um oceano em movimento constante. Por que as medidas convencionais do governo, como a perfuração de poços profundos e a proibição do pastoreio, falharam em conter essa catástrofe? Embora as autoridades tenham tentado estabelecer barreiras vegetais precoces, a escala do deserto superava qualquer esforço logístico tradicional, colocando em risco a subsistência de 400 milhões de habitantes. O deserto avançava com uma força que parecia definitiva. Mas isto é apenas o começo. No centro desta crise ambiental surgiu a figura de Wang Wenbiang, um professor que desafiou a lógica da época com uma proposta considerada irracional pelos seus contemporâneos. Ele percorria diariamente 10 quilômetros em sua bicicleta, através de tempestades de poeira que frequentemente bloqueavam as engrenagens e enterravam as rodas até o eixo. O ar saturado de partículas finas dificultava a respiração, enchendo os pulmões de poeira a cada esforço físico. À primeira vista, a resistência de um único homem contra a imensidão das dunas parecia uma tarefa inútil, mas em 1988, Wang decidiu investir todas as suas economias e capital emprestado em uma visão de recuperação produtiva. Ele não buscava apenas deter a areia, mas extrair valor econômico dela. O salgueiro foi a ferramenta biológica selecionada para esta transformação, funcionando como um componente técnico essencial no ecossistema. Estas árvores operam como verdadeiras máquinas de engenharia natural, dotadas de um sistema radicular que não se limita à expansão horizontal. As raízes mergulham verticalmente como brocas industriais de alta precisão, atingindo profundidades superiores a 90 metros em busca de lençóis freáticos. Elas atuam como âncoras vivas, fixando a estrutura molecular da duna e impedindo o deslocamento da massa de areia. Mais adiante se complica.
O processo de plantio em um terreno onde a superfície se comporta como fluido exigia uma estratégia de precisão absoluta. A logística de implementação apresentava desafios técnicos quase insuperáveis para a equipe de Wang. Se vê como os trabalhadores realizam primeiro o mapeamento detalhado do terreno para localizar bolsões de umidade residual sob a crosta seca. Para acelerar o processo, utilizam jatos de água de alta pressão que perfuram orifícios profundos na areia em questão de segundos, permitindo que as mudas alcancem imediatamente as camadas úmidas. A câmera se desliza ao longo de milhares de quilômetros de cercas de malha e canas que foram erguidas para proteger as plantas jovens. Estas barreiras físicas quebram a velocidade do vento, evitando que as árvores recém-inseridas sejam arrancadas pela força das tempestades. O processo só está cobrando força. As aspas das ferramentas manuais e a pressão dos sistemas hidráulicos trabalham em conjunto para estabilizar o solo. O equipamento separa gradualmente as áreas móveis das zonas de contenção, criando uma rede de proteção que se expande de forma geométrica. Cada árvore plantada representa um ponto de resistência mecânica contra a erosão eólica que antes dominava a paisagem. Tudo se torna mais complexo conforme a escala do projeto aumenta, exigindo uma coordenação milimétrica entre o fornecimento de água e a fixação das mudas. O material biológico começa a transformar a química do entorno, permitindo que a vida retorne ao que antes era considerado solo morto. Transição ao seguinte nível. Milhares de quilômetros de infraestrutura defensiva cercam agora as plantações, garantindo que o ciclo de crescimento não seja interrompido por fatores externos. O metal e a madeira das cercas se posam em camadas uniformes sobre o relevo das dunas, criando um padrão de grade que retém a umidade e o calor. A temperatura do solo estabiliza-se sob a cobertura vegetal, preparando o terreno para uma regeneração mais profunda. O deserto, que antes consumia tudo em seu caminho, começa a ser fragmentado por estas ilhas de resistência técnica e biológica. Assim, a base para uma recuperação em larga escala está estabelecida, permitindo que a transformação se mova para a próxima fase de processamento. 200 millones de árboles fueron plantados por Wang y su equipo de especialistas a lo largo de 3 décadas de trabajo ininterrumpido. Este esfuerzo masivo permitió la construcción de una auténtica muralla verde, cuya densidad física logró reducir la velocidad de las corrientes de viento en un 90%. Sin embargo, la presencia de la biomasa vegetal no resolvía el problema de fondo, pues la arena conservaba su estructura mineral original. ¿Cómo transformar un polvo estéril y volátil en una base de tierra fértil capaz de sostener la vida? El equipo técnico determinó que las raíces y las hojas eran insuficientes para alterar la química del sustrato desértico por sí solas. Wang Wenbiao introdujo entonces un componente mecánico y biológico que funcionaría como el núcleo de este engranaje industrial. Se puede notar cómo el desierto comenzó a recibir 1.200.000 ejemplares de la raza de conejos Rex, una especie seleccionada por su resistencia extrema. Estos animales son catalogados como el oro blanco dentro del sector debido a las propiedades físicas de su pelaje. Pero esto es solo el comienzo. La piel de estos animales posee una textura similar al terciopelo y alcanza un valor de mercado de $30 por unidad, garantizando el flujo de capital para el proyecto. A primera vista, el negocio parecía centrarse en la exportación de textiles, pero en realidad, el valor técnico del conejo Rex residía en su capacidad metabólica. Una sola hembra actúa como una unidad de producción constante, con una tasa de reproducción de entre 200 y 300 descendientes cada año. El equipo observa cómo estos animales se adaptan a las oscilaciones térmicas del desierto mientras consumen cantidades mínimas de recursos hídricos. Más adelante, se complica el ciclo para integrar la vegetación existente con la fauna. El esquema operativo se diseñó como un circuito cerrado de alta eficiencia, donde los sauces proporcionaban la infraestructura de sombra necesaria. Las granjas ecológicas aprovechaban las hojas de estos árboles para alimentar a las poblaciones de conejos de manera sistemática. Se ve cómo ocurre una reacción química natural
a través de la deposición de desechos orgánicos en la superficie de las dunas. El desierto carece de los componentes esenciales para la agricultura, pero el estiércol producido por estos animales es una fuente concentrada de nitrógeno, fósforo y potasio. La arena comienza a experimentar una transformación física visible bajo la acumulación de este fertilizante biológico. El color dorado de la sílice muerta se desvanece gradualmente para dar paso a un tono oscuro y una consistencia húmeda. Todo se vuelve más complejo cuando el sustrato se convierte finalmente en humus rico en materia orgánica. Además, el sistema digestivo del conejo no destruye las semillas de las hierbas que consume durante su alimentación diaria. Al dispersar sus desechos, los animales actúan como sembradoras biológicas automatizadas que extienden la cobertura vegetal por el terreno. Este mecanismo generó un bucle de retroalimentación infinita donde cada elemento sustenta al siguiente de forma cíclica. Los sauces sirven de alimento, los conejos procesan la materia para nutrir el suelo y la tierra fortificada acelera el crecimiento de nuevas plantaciones. El proceso solo está cobrando fuerza con los resultados medibles en la producción de biomasa. Cada acre de terreno intervenido empezó a generar más de 5 toneladas de humus de forma anual. En un periodo de entre 3 y 5 años, lo que antes era una duna estéril se consolidó como suelo cultivable. ¿Por qué fue necesario dar un salto hacia la infraestructura pesada tras el éxito biológico? La escala nacional del proyecto exigía una fuente de potencia que superara las capacidades de la regeneración natural del suelo. Con la estabilidad financiera obtenida mediante la comercialización técnica de la carne y las pieles, la dirección del proyecto centró su atención en los recursos atmosféricos. El desierto de Kubuki posee una incidencia de radiación solar extremadamente alta durante todo el ciclo anual. La decisión final fue la construcción de la Central de Energía Solar Huma, una instalación que no se limitó a la simple colocación de paneles en hileras. El equipo de ingeniería comenzó a desplegar estructuras fotovoltaicas masivas sobre el terreno recuperado, integrando la captura de energía con la protección del suelo. Las aspas de los sistemas de ventilación y los paneles de silicio empezaron a cubrir extensiones kilométricas de terreno. Transición al siguiente nivel. La energía eléctrica generada permitió automatizar los sistemas de riego y el transporte de suministros hacia las zonas más remotas. El material biológico y la tecnología energética se fusionaron en una sola cadena de producción industrial de gran escala. Así concluye una de las etapas clave de la producción y recuperación de suelos en zonas áridas. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 1.500 millones de kilovatios hora de electricidad es la cifra que genera anualmente la gigantesca estructura con forma de caballo al galope diseñada por los ingenieros en Solaris. ¿Para qué construir una instalación fotovoltaica con una estética tan específica que ha logrado entrar en el libro de los récords Guinness? A simple vista, el diseño podría parecer una cuestión meramente ornamental para romper la monotonía del paisaje. Pero en realidad, esta disposición titánica de paneles permite capturar la energía necesaria para suministrar iluminación constante a los hogares de 200.000 personas cada año. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo estos extensos océanos de vidrio azul actúan como un escudo físico sobre el suelo del desierto. En un entorno donde el sol habitualmente actúa como un agente de evaporación absoluta, el equipo técnico ha logrado que las placas bloqueen el impacto directo del viento, reduciendo su velocidad en un 50%. Debajo de esta sombra tecnológica, la temperatura desciende de forma controlada y la pérdida de humedad en el terreno disminuye drásticamente. Todo se vuelve más complejo cuando la naturaleza responde a este microclima artificial. La hierba comenzó a brotar de manera espontánea bajo la protección de los paneles solares, cubriendo la arena que antes estaba desnuda. Pero esto es solo el comienzo. Debido a que el crecimiento excesivo de la vegetación podría alcanzar los componentes eléctricos y generar riesgos de incendios, los ingenieros implementaron una solución biológica.
introdujeron rebaños de ovejas y gansos que recorren las instalaciones de forma incesante. Se ve cómo estos animales realizan el mantenimiento del suelo, mientras los robots de vidrio generan energía en la parte superior. Transición al siguiente nivel. Los rebaños actúan como cortadores de césped orgánicos en un territorio que históricamente era conocido como el Mar de la Muerte. Este sistema de aprovechamiento dual ha demostrado una rentabilidad extrema, generando $10.000 millones a lo largo de 10 años de operación continua. El éxito del modelo en esta región es evidente y constante. Sin embargo, el funcionamiento de un ecosistema controlado no siempre garantiza los mismos resultados en diferentes latitudes. A primera vista, el uso de animales para gestionar la vegetación parece una solución universal, pero en realidad, el comportamiento de las especies varía según el entorno. ¿Por qué el uso de conejos resultó ser un éxito en este punto geográfico, mientras que en otras regiones se transformó en un desastre ecológico? La respuesta exige un análisis de las condiciones ambientales situadas a 6.000 kilómetros hacia el sur. 21 ejemplares de conejo destinados a la caza fueron introducidos en el territorio australiano durante el transcurso del siglo XIX. ¿Por qué una cantidad tan insignificante de animales desencadenó una catástrofe ecológica sin precedentes en todo un continente? A primera vista, la introducción de unas pocas parejas parece una acción inofensiva para el entorno. Sin embargo, ante la ausencia total de depredadores naturales y la falta de mecanismos de regulación biológica, esos 24 individuos originales se multiplicaron exponencialmente hasta superar la cifra de 1.000 millones en un periodo de apenas 50 años. Esta explosión demográfica incontrolada provocó la devastación absoluta de la flora local, ya que los animales consumieron la vegetación de forma indiscriminada, arrancaron las raíces de los árboles y agotaron los pastizales. El resultado técnico fue la degradación del suelo, convirtiendo 2/3 partes de las llanuras fértiles de Australia en terrenos desérticos e improductivos. El gobierno australiano implementó medidas extremas de ingeniería y control poblacional. Construyeron cercas que se extendían a lo largo de 3.000 kilómetros de longitud. Utilizaron detonaciones masivas con explosivos y liberaron agentes virales específicos para frenar la plaga. Pero esto es solo el comienzo. Ninguna de estas intervenciones estructurales o biológicas logró detener el avance de la especie en el ecosistema abierto. La diferencia fundamental entre el desastre oceánico y el éxito asiático radica en el concepto de control industrial. Mientras que en Australia imperó el caos de la naturaleza sin restricciones, en la región de Kubuki se aplicó una ingeniería de sistemas cerrados donde el animal nunca es liberado en el medio salvaje. Los ejemplares de la variedad Hex en China funcionan como operarios dentro de una infraestructura técnica diseñada por humanos. Todo se vuelve más complejo al analizar el balance de recursos. Cada gramo de alimento suministrado y cada unidad de desecho orgánico producido se someten a cálculos matemáticos de precisión. Se puede notar cómo el animal deja de ser un elemento aleatorio para convertirse en un eslabón de una cadena de producción controlada. El equipo de gestión trata a la especie como una herramienta técnica para la fabricación de suelo fértil en un entorno artificialmente dirigido. La naturaleza, cuando es integrada mediante parámetros de inteligencia y protocolos estrictos, muestra resultados tangibles en la recuperación de la biosfera. Después de varias décadas de intervención técnica, los datos de los informes oficiales confirmaron una tendencia que se consideraba inalcanzable. El agua subterránea, ese recurso estratégico almacenado en los estratos profundos, registró un ascenso medible en su cota de superficie. En un intervalo de 20 años, el nivel freático en el subsuelo de Kubuki se elevó entre 1,5 metros y 2 metros de altura. Este cambio en la hidrología altera completamente las operaciones de perforación en la zona. Si hace 2 generaciones, un operario necesitaba perforar pozos a una profundidad específica para alcanzar el acuífero, hoy esa distancia se ha reducido exactamente a la mitad.
Se ve cómo el agua retorna a los estratos superiores, y con este flujo, la actividad biológica se reactiva en la superficie de manera sistemática. Las poblaciones de especies como el venado salvaje, la raposa del desierto y diversas aves migratorias han experimentado un crecimiento de 4 veces su volumen en comparación con los registros de 1990. Más adelante, se complica la recuperación botánica. Más de 100 variedades de plantas nativas, cuyas semillas permanecían latentes o se consideraban desaparecidas de la región, han vuelto a brotar en el terreno recuperado. La cámara se desliza a lo largo de un horizonte que anteriormente estaba compuesto por una capa uniforme de polvo amarillo. Hoy, el paisaje está integrado por manchas de vegetación densa y zonas forestales que se intercalan entre las grandes extensiones de paneles solares fotovoltaicos. El proyecto no se limitó a detener el avance de la desertificación, sino que ejecutó una reversión climática efectiva mediante el secuestro de 1.850.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre. El equipo gradualmente ha transformado un proceso de degradación en un ciclo de captura de carbono y restauración hídrica. La estadística inicial que describía un planeta convirtiéndose en polvo ha sido sustituida por un modelo de gestión técnica donde el material biológico sirve a la restauración del ecosistema. El material procesado en esta región demuestra que la intervención humana puede corregir desequilibrios geológicos previos. El procesamiento posterior de estos suelos solo reforzará su calidad y durabilidad a largo plazo. De esta manera, el ciclo de Kubuki cierra esta fase de transformación ambiental, permitiendo que el sistema se mueva hacia una etapa de estabilidad biológica permanente. 1 millón de conejos, paneles de vidrio y plantaciones de sauces demostraron que las tierras muertas no existen, sino que solo existe la gestión deficiente de los recursos. ¿Para qué permitir que una amenaza fatal destruya el entorno cuando puede convertirse en una industria verde de miles de millones? La transformación de una plaga en lucro y del sol implacable en energía para el futuro evidencia que los problemas imposibles son, en realidad, desafíos de ingeniería esperando una solución técnica. Esto representa el verdadero poder de la industria moderna, pero esto es solo el comienzo. 70 navios se despliegan en el mar Báltico ocupando todo el horizonte disponible. Esta flota no participa en una maniobra bélica, sino que perfora y despeja el lecho marino para enterrar una inversión de 10.000 millones de euros. La misión consiste en construir la conexión sumergida más extensa del planeta entre Alemania y Dinamarca. Todo se vuelve más complejo. Se puede notar cómo este proyecto supera la definición convencional de un túnel para transformarse en una operación de ingeniería extrema. Los especialistas deben hundir bloques de concreto cuyo peso supera al de un barco de crucero, manteniendo una precisión de milímetros en la oscuridad total del fondo oceánico. Se ve cómo la infraestructura más radical de Europa toma forma bajo las olas. A primera vista, la logística parece el mayor reto, pero en realidad, la geografía impone las condiciones más duras. 19 kilómetros de agua traicionera separan la isla alemana de Fehmarn de la isla danesa de Lolland. ¿Por qué el transporte actual entre estos dos puntos se considera un cuello de botella crítico para el continente? Actualmente la única alternativa es el uso de ferries, lo que implica tiempos de espera prolongados y una travesía de 45 minutos en condiciones óptimas. Cuando las tormentas del Báltico golpean la región, el flujo de mercancías entre Escandinavia y Europa Central se congela por completo durante horas. Transición al siguiente nivel. Desde los años 90, ingenieros y gobernantes debatieron la construcción de un puente de 12 millas de longitud. El diseño original contemplaba 4 pilares gigantescos que alcanzarían los 919 pies de altura, superando la escala de los rascacielos más famosos. El equipo técnico proyectó vanos libres sin precedentes en la historia para permitir el paso de buques oceánicos de gran calado. Más adelante se complica. La empresa responsable, Fehmarn AS,
emitió una declaración determinante en el año 2010 tras evaluar los riesgos estructurales. Construir ese puente significaba empujar la tecnología humana hasta el límite de su ruptura física. El riesgo de fallo estructural ante las cargas dinámicas era demasiado elevado para ser aceptado. Por esta razón, el proyecto del puente fue descartado oficialmente al considerarse excesivamente complejo. El proceso solo está cobrando fuerza. 5.500 millones de euros era el costo estimado tanto para el puente como para la alternativa subterránea. La decisión final se inclinó hacia la perforación de la oscuridad para evitar el impacto de los vientos y las tempestades superficiales. El plan se transformó en la creación de un túnel de 11 millas, posicionándose como una de las estructuras más grandes concebidas por la humanidad. Sin embargo, en esta etapa no termina la dificultad técnica. A primera vista, fabricar un túnel en medio del mar parece una tarea de excavación convencional, pero en realidad las condiciones hidrostáticas impiden el uso de maquinaria estándar. El equipo de construcción debe enfrentarse a la imposibilidad de trasladar recursos de forma simple en un entorno tan hostil. La cámara se desliza a lo largo del lecho marino, donde se preparan las zanjas de asiente. La ingeniería de precisión ahora dicta el ritmo de cada movimiento hidráulico. El material y los segmentos de concreto ya están listos para la fase posterior de inmersión técnica. El flujo de trabajo se traslada ahora hacia la fabricación de los elementos masivos en tierra firme. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento. 11 millones de pies cuadrados es la superficie exacta que ocupa la planta de producción construida en Rotbyhavn, Dinamarca. ¿Para qué levantar una ciudad industrial de tales dimensiones en una ubicación tan específica? A primera vista, la logística tradicional podría haber gestionado el suministro, pero en realidad, un proyecto de esta magnitud habría provocado el colapso inmediato de cualquier red de transporte convencional. Por esta razón, la solución adoptada fue la creación de una infraestructura autónoma capaz de fabricar sus propios componentes a pie de obra. La construcción de esta planta comenzó formalmente en el año 2019 con el propósito de establecer la mayor fábrica de túneles del planeta. Se puede notar cómo el complejo se extiende sobre el terreno, albergando en su interior 6 líneas de producción integradas que operan de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. El proceso solo está cobrando fuerza. Para alimentar este centro de fabricación, la entidad Femern A.S. diseñó y ejecutó la construcción de un puerto marítimo completo desde sus cimientos. 80.000 toneladas de materias primas llegan semanalmente a estas instalaciones portuarias especializadas. Este puerto no cumple funciones recreativas ni turísticas, sino que actúa como el punto de entrada para flujos masivos de materiales esenciales. Se ve cómo los buques descargan piedra, arena, grava y acero de forma constante para sostener el ritmo de la fábrica. Más adelante se complica. Utilizar el transporte terrestre para desplazar tales volúmenes requeriría un ejército de camiones que saturaría por completo las carreteras de Europa, convirtiendo al mar en la única vía logística viable para el suministro. Alrededor del núcleo industrial se edificaron oficinas y alojamientos para el personal, consolidando una comunidad técnica dedicada exclusivamente a nutrir la maquinaria que unirá dos naciones. El equipo separa gradualmente las tareas de logística de las de fabricación pura, pero esto es solo el comienzo. Las estructuras que emergen de estas líneas de montaje desafían los límites de la ingeniería civil contemporánea debido a su masa y dimensiones. 7.012 pies de longitud mide cada una de las secciones individuales que componen el túnel. A diferencia de los métodos convencionales, el túnel no se excava de forma tradicional bajo el lecho marino, sino que se ensambla mediante piezas prefabricadas. Se puede notar la escala de estos bloques al compararlos con dos campos de fútbol colocados en línea recta uno tras otro. Todo se vuelve más complejo. Estos segmentos representan los objetos de concreto más pesados que la tecnología humana ha intentado desplazar en la historia.
131 pies de ancho y 33 pies de altura son las cotas finales de cada elemento estructural. Estas dimensiones equivalen a las de un edificio de 3 plantas de altura que debe ser transportado y sumergido con precisión milimétrica. Las aspas de las mezcladoras giran incesantemente para preparar el hormigón necesario para estas moles de concreto. El material abandona la fase de diseño y entra en el ciclo de producción física, donde la teoría de la ingeniería se convierte en una estructura sólida de proporciones masivas. 73.500 toneladas es el peso exacto que alcanza cada una de las secciones individuales de la estructura. ¿Por qué una cifra tan elevada resulta crítica para la ingeniería moderna? A primera vista, el peso es solo un número, pero al ponerlo en perspectiva con un crucero como el MS Zuiderdam, que transporta a 2.000 pasajeros y pesa 82.000 toneladas, la magnitud se vuelve evidente. Cada bloque de túnel que abandona las instalaciones de fabricación posee una masa casi idéntica a la de un buque de crucero completo. La escala del proyecto no se limita a una o dos piezas de estas dimensiones. Los ingenieros tienen la tarea de fabricar 79 secciones de este tipo de proporciones titánicas. Se trata esencialmente de una flota completa de naves de hormigón que nunca navegarán, pero que deben ser desplazadas y sumergidas con una precisión quirúrgica absoluta. Pero esto es solo el comienzo. Debido a estas dimensiones extremas, la ubicación de la planta de producción directamente en la línea de costa era una necesidad técnica ineludible. El traslado de estos bloques masivos a través de tierra firme sería una maniobra físicamente imposible para cualquier equipo de transporte existente. Se puede notar cómo la fábrica opera a plena capacidad en la orilla, mientras en el entorno marino se desarrolla una operación de escala planetaria. 70 embarcaciones pesadas llegaron a concentrarse simultáneamente en las aguas del estreito de Fehmarn durante el punto máximo de actividad. La labor de esta flota consistía en ejecutar una tarea tan sencilla en concepto como brutal en su ejecución física. Debían excavar una trinchera profunda en el lecho marino para resguardar la estructura del túnel. Más adelante se complica. El túnel no podía simplemente depositarse sobre el fondo oceánico sin protección alguna. Era obligatorio enterrarlo para evitar que las corrientes marinas intensas o las anclas de los barcos de gran calado pudieran dañarlo. Las dragas operaron sin interrupción, día y noche, retirando material a lo largo de una franja de 11 millas de longitud. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la composición del suelo. A primera vista, el fondo marino parece uniforme, pero en realidad es un desafío geológico compuesto por una mezcla de arcilla blanda y piedra caliza de extrema dureza. Esta combinación forzó a las embarcaciones a realizar actualizaciones constantes en sus sistemas de excavación para evitar la rotura de los componentes mecánicos. El resultado de este esfuerzo fue una fosa de 49 pies de profundidad y 164 pies de anchura. ¿Qué destino se le dio a la descomunal cantidad de tierra y roca extraída del abismo? El volumen total de material desplazado alcanza los 76 millones de pies cúbicos, una cifra difícil de procesar mentalmente. En lugar de desechar estos sedimentos, el equipo de ingeniería decidió transformar el paisaje geográfico de la zona. El suelo se transportó hacia la costa para dar forma a 741 acres de nueva superficie terrestre firme. Se ve como donde antes solo existía agua, ahora se extienden playas y nuevas reservas naturales protegidas. El material que originalmente era un residuo de la excavación se convirtió en el principal recurso para expandir la línea costera. El proceso solo está cobrando fuerza. Con la trinchera finalizada y los bloques de hormigón listos, el proyecto entra en su fase de mayor riesgo financiero y técnico. 10.000 millones de euros es la inversión que se pone en juego durante la maniobra de inmersión de las piezas. A partir del año 2025, el procedimiento de colocación se pondrá en marcha de manera definitiva.
Para desplazar estos bloques de 73.000 toneladas, se emplean pontones submersibles diseñados específicamente para abrazar los laterales de la sección de concreto. La cámara se desliza a lo largo de la superficie del agua mientras una flota de remolcadores arrastra lentamente el bloque hacia su posición. Parece un proceso de navegación simple, pero la estructura debe situarse con exactitud milimétrica sobre la oscuridad de la trinchera submarina. La inmersión no depende de sistemas automáticos carentes de supervisión. En una sala de control integrada en los pontones, un grupo de élite compuesto por 22 especialistas supervisa cada centímetro del descenso al fondo. El equipo opera gradualmente una serie de cabrestantes que controlan cables de acero de alta resistencia. La longitud total de este cableado supera las 124 millas, garantizando que el bloque se asiente en su lugar definitivo de forma segura. El metal de los cables se tensa bajo el peso de la estructura mientras los monitores registran cada desviación de la trayectoria. El material se marcha más allá por la cadena de producción hacia su destino final bajo el mar. 40 metros bajo la superficie marina, el equipo de ingeniería lucha contra las leyes de la física para forzar el descenso de las secciones de hormigón. ¿Por qué resulta tan complejo sumergir estas estructuras gigantescas? A primera vista, su peso debería facilitar el hundimiento, pero el aire atrapado en su interior genera una fuerza de flotación masiva que empuja constantemente hacia arriba. Para vencer esta resistencia, se utilizan sistemas de lastre controlados que obligan al túnel a asentarse en el lecho marino con una precisión milimétrica. Se puede notar cómo la oscuridad absoluta del fondo del mar dificulta cada maniobra de los operadores. En estas condiciones, los técnicos deben encajar un bloque con otro permitiendo una desviación máxima de apenas media pulgada. El proceso solo está cobrando fuerza. Si el margen de error supera esa media pulgada, la integridad de la vedación se pierde y el agua del océano invadiría la estructura de inmediato, arruinando la sección completa. Cámaras subacuáticas de alta resolución y sistemas de sonar de barrido guían cada centímetro del descenso mecánico. Cuando las superficies de contacto finalmente se tocan, unas juntas de goma de dimensiones gigantescas sellan la unión de forma permanente. Estas piezas de caucho especial fueron diseñadas técnicamente para resistir 120 años bajo la presión esmagadora de la columna de agua marina. Pero esto es solo el comienzo. Instalar y transportar una sola sección de este túnel exige una jornada de 40 horas ininterruptas de trabajo técnico sin descanso. El equipo cubre gradualmente la estructura instalada con capas de arena y piedra triturada para protegerla de las corrientes. El túnel desaparece así de la vista humana de manera definitiva bajo el sedimento marino. Todo se vuelve más complejo. A pesar del avance técnico, el fondo del mar no era un desierto biológico y albergaba ecosistemas complejos que sufrieron el impacto de las dragas. Parece simple justificar la infraestructura por el beneficio logístico, pero en realidad, el proyecto enfrentó una fuerte oposición debido a la destrucción de hábitats naturales. En el año 2020, se confirmó que diversos arrecifes antiguos, que inicialmente se declararon fuera de peligro, serían destruidos por la maquinaria pesada. La justicia ordenó una parada temporal de las obras para evaluar el daño ecológico. Transición al siguiente nivel. Las restricciones técnicas se levantaron posteriormente, lo que resultó en la desaparición de 23 acres de arrecifes naturales. La empresa constructora prometió como medida de compensación la creación de 105 acres de arrecifes artificiales. Se ve cómo las barcazas depositan materiales para intentar restaurar el equilibrio perdido en el océano. En esta etapa no termina. El impacto del túnel también amenaza la estabilidad económica de las familias que dependen del sistema de transbordadores actual. 315 viajes por semana realizan los ferries que conectan actualmente ambos puntos geográficos. Con la inauguración del túnel, estos empleos corren el riesgo de desaparecer por la obsolescencia del transporte marítimo tradicional. Más adelante se complica.
Un obstáculo técnico imprevisto surgió en la estructura de la vieja puente de Fehmarn Sound, construida originalmente en el año 1958. Esta reliquia de la Guerra Fría posee cámaras secretas en sus pilares diseñadas para albergar explosivos en caso de una invasión militar externa. A primera vista la puente parece funcional, pero en realidad las pruebas de carga demostraron que su estructura está degradada y no soportará el tráfico pesado del nuevo túnel. El flujo vehicular se convertiría en un embudo logístico insostenible para la red de transporte alemana. 7.104 millones de euros adicionales se destinaron para construir un segundo túnel de 1,5 kilómetros de longitud. Este túnel más pequeño servirá como soporte vital para el tráfico, utilizando la misma fábrica y tecnología que su hermano mayor. El proceso solo está cobrando fuerza. Tras años de retrasos, la fecha de finalización se desplazó desde el año 2021 hasta el año 2029. La inversión masiva busca transformar la conectividad regional, eliminando las esperas del transporte antiguo. El acero y el hormigón se asientan finalmente en su posición definitiva para cerrar este ciclo de ingeniería pesada. El material abandona el proceso de construcción activo, pasando a una fase de operación tranquila. 10 minutos. Ese es el tiempo exacto que le tomará a un conductor cruzar de un país a otro cuando el túnel esté plenamente operativo. ¿Por qué invertir miles de millones en una infraestructura enterrada bajo el lecho marino? A primera vista, el trayecto actual entre Puttgarden y Rugbyhound parece una ruta establecida, pero en realidad depende de un ferry cuyo viaje dura 45 minutos, sin contar los tiempos de espera en el puerto. Una vez que la estructura submarina abra sus compuertas, la reducción del tiempo de tránsito representará una transformación absoluta en la logística regional. Los nuevos trenes de alta velocidad se desplazarán por el interior del túnel a una velocidad constante de 199 kilómetros por hora. Pero esto es solo el comienzo. La travesía ferroviaria bajo el estrecho se completará en apenas 7 minutos, permitiendo que las máquinas disparen su trayectoria de una costa a la otra casi de forma instantánea. Se puede notar cómo la geografía del norte de Europa se comprime bajo esta nueva lógica de transporte. 5 horas es la duración actual del viaje entre Copenhague y Hamburgo, las dos metrópolis más influyentes de la zona. Con la implementación del túnel, este intervalo se reducirá drásticamente a solo 2 horas y media de trayecto total. El equipo de ingeniería ha diseñado esta vía para que Dinamarca y Alemania dejen de funcionar como mercados aislados y se integren en una zona económica unificada. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza el coste de esta eficiencia temporal. 10.000 millones de euros es el precio que Europa ha decidido pagar para adquirir este recurso tan escaso. El túnel de Fehmarn Belt no debe entenderse simplemente como una carretera bajo el agua, sino como una estructura física que desafía la separación natural de las masas de tierra. Se ve cómo fábricas de dimensiones titánicas construyen secciones de hormigón que luego son sumergidas en el abismo marino para formar el conducto. Transición al siguiente nivel. 60 lámparas se producen cada segundo que transcurre en el reloj. Esta cifra se traduce en una fabricación global que supera las 2.000 millones de unidades cada año en todo el mundo. Más adelante se complica. No se trata únicamente de un volumen masivo de producción, sino de una transformación técnica que genera un ahorro de 200.000 millones de dólares en consumo eléctrico anualmente. ¿Cuál es el secreto técnico que permite que un dispositivo moderno supere en decenas de miles de horas la vida útil de sus predecesores? A primera vista, la comparación parece sencilla entre dos objetos que emiten luz. Sin embargo, el contraste técnico es profundo. Por un lado, un filamento metálico extremadamente frágil que debe arder a temperaturas críticas dentro de un bulbo de vidrio. Por el otro, un semiconductor microscópico con un tamaño inferior al de un grano de arroz. El proceso solo está cobrando fuerza. 1.200 horas de funcionamiento era el límite estándar para la tecnología de iluminación antigua basada en el calor.
En las líneas de montaje actuales, la precisión del silicio ha desplazado la necesidad de utilizar la combustión de metales para generar fotones. Se puede notar cómo la cámara se desliza por las estaciones de ensamblaje, donde los componentes electrónicos reemplazan a las estructuras de vidrio soplado. La industria ha pasado de la era del fuego a la era de los semiconductores en un cambio técnico sin precedentes. Dentro de las naves industriales se libra una competencia por la eficiencia y la durabilidad de cada componente fabricado. Los sistemas automatizados colocan los microchips con una velocidad que el ojo humano apenas puede seguir, garantizando que cada lámpara cumpla con los estándares de resistencia. El metal y el silicio se encuentran en una transición que redefine el consumo energético doméstico de forma permanente. El material abandona la fase de diseño, passando a uma fase de distribuição global. 2.300 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura extrema que transforma o vidro sólido em uma substância maleável dentro da linha de produção. Tubos de vidro transparente e perfeitamente formados avançam de forma contínua através de uma correia transportadora rotativa, servindo como os blocos de construção fundamentais para o invólucro externo. Cada unidade cilíndrica é presa com firmeza absoluta entre duas cabeças metálicas da máquina antes de submergir em um banho de chamas intensas e constantes. Por que o controle térmico é tão rigoroso nesta fase inicial? O calor gerado pelos bicos de gás faz com que o material mude seu estado físico, tornando-se flexível e viscoso, apresentando uma consistência muito similar à do mel. Essa transformação é essencial para que o vidro possa ser moldado sem se quebrar, permitindo que a borda do tubo se expanda para fora, enquanto gira incessantemente, criando o gargalo específico, que servirá de ponto de conexão com a base metálica. O processo apenas está cobrando força. No momento exato em que a maleabilidade atinge o ponto ideal, braços robóticos executam movimentos sincronizados com uma precisão cirúrgica sobre a peça aquecida. Pode-se notar como os mecanismos inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro geométrico do gargalo. Embora pareça um componente insignificante devido ao seu tamanho reduzido, este canal atua como a única via de entrada e saída para os gases, sendo o elemento vital que permitirá a criação do vácuo absoluto no interior da lâmpada. Dois fios finos de cobre são fixados simultaneamente em lados opostos da estrutura de vidro em formação. Estes filamentos metálicos atuarão como condutores elétricos, estabelecendo as rotas que transportarão a energia até o núcleo funcional do dispositivo. À primeira vista, a união de metal e vidro parece uma tarefa simples, mas em realidade exige uma fusão molecular controlada. Todo o conjunto avança para uma série de queimadores que liberam chamas ainda mais quentes, garantindo que o vidro derreta o suficiente para selar-se hermeticamente em volta dos componentes metálicos. Transição ao seguinte nível. As máquinas especializadas dobram os fios de cobre de maneira suave, transformando-os em dois ganchos diminutos que se curvam para a parte interna do conjunto. Estes ganchos exercem a função técnica de suportes mecânicos, projetados especificamente para embalar e sustentar o filamento central durante a operação. Sensores ópticos de alta resolução monitoram cada gargalo de vidro de forma individual, assegurando que as dimensões finais respeitem uma tolerância de uma fração de polegada. Mais adiante se complica. A alma da lâmpada começa a ser preparada em uma estação de trabalho adjacente, onde uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada de forma controlada pela maquinaria. O tungstênio é selecionado por suas propriedades físicas extraordinárias, sendo capaz de suportar temperaturas superiores a 4.000 graus Fahrenheit, sem sofrer desintegração ou fusão. O arame é tracionado e enrolado até formar molas microscópicas, cujas dimensões são apenas ligeiramente superiores à espessura de um fio de cabelo humano. O equipamento separa gradualmente cada segmento do filamento, enquanto a montagem final se aproxima. Braços automatizados equipados com pinças magnéticas de alta precisão
assumem o controle para realizar a operação mais delicada de toda a cadeia produtiva. O metal se posa em uma posição estratégica para o acoplamento definitivo com os suportes de cobre previamente moldados. Tudo se torna mais complexo à medida que os componentes microscópicos devem ser alinhados sem qualquer margem de erro. O material abandona esta fase de manipulação fina, passando para a etapa subsequente de integração estrutural. 12 milímetros de tungstênio formam o núcleo central que se liga em ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre já fixados no interior do gargalo de vidro. ¿Por qué el tamaño de las partículas y la tensión del filamento son factores tan determinantes en esta etapa? Una tensión incorrecta comprometería la integridad estructural de la lámpara. Si el filamento queda demasiado flojo, vibrará hasta fracturarse bajo la corriente eléctrica, mientras que si está excesivamente tenso, estallará de forma inmediata ante la dilatación térmica. Todo el conjunto de alambres recibe un tratamiento especializado antes de proceder a la celaje final. Se puede notar cómo los componentes se sumergen en una fina capa de solución de zirconium, creando una película protectora invisible. Este revestimiento actúa como una medida de seguridad técnica que previene daños por humedad y ralentiza la oxidación. Más adelante se complica, pues esta barrera asegura que el filamento resista las condiciones extremas de su futuro entorno de gas inerte. El cuerpo transparente de la lámpara se posiciona ahora para recibir su núcleo operativo. Pinzas rotativas sujetan el gargalo completo, mientras el involucro de vidrio redondo se alinea en el extremo opuesto. Se ve como brazos robóticos sincronizados hacen girar ambas piezas en direcciones contrarias, guiando la unión a través de una serie de chamas de gas calculadas. Pero esto es solo el comienzo del ensamblaje térmico. 1600 grados Fahrenheit es la temperatura que alcanzan estas llamas de gas para amolecer el material en pocos segundos. El vidrio se funde en una conexión única y homogénea que resulta prácticamente imperceptible a la vista. Inmediatamente después, el equipo traslada la pieza a una zona de enfriamiento por aire forzado. En esta etapa no termina el proceso, ya que el gas frío debe impedir que el vidrio amolecido pierda su forma geométrica original. Centenas de lámparas avanzan por la línea de producción en un estado de integridad física casi total. Sin embargo, el interior todavía contiene elementos que deben ser extraídos para garantizar el funcionamiento. A primera vista, la estructura parece terminada, pero en realidad falta la fase más crítica para la durabilidad del dispositivo. El proceso solo está cobrando fuerza antes de entrar en la cámara de vacío. Eliminar el oxígeno es una prioridad absoluta porque este elemento químico destruiría el tungstenio al instante. Si quedara rastro de aire, el filamento ardería y desaparecería en una fracción de segundo al recibir energía. Por esta razón, cada lámpara se inserta en una cabeza de bomba de vacío, equipada con una junta de borracha de alta precisión. La cámara se desliza a lo largo del sistema de succión conectado al fino tubo de exhaustón del gargalo. 10 a 12 segundos es el tiempo exacto que dura el ciclo de succión para alcanzar un vacío casi absoluto. Durante este breve periodo, el sistema elimina hasta el último vestigio de humedad y gases reactivos. Todo se vuelve más complejo cuando el vacío se completa satisfactoriamente. Un inyector automatizado libera entonces una dosis medida de una mezcla de argón y nitrógeno en el interior del bulbo. Este gas inerte funciona como un aislante químico que no interactúa con el filamento a altas temperaturas. El equipo separa gradualmente el tungstenio de cualquier riesgo de evaporación acelerada mediante este cobertor protector. Gracias a esta mezcla, se impide la formación de residuos oscuros que empañarían la superficie interna del vidrio con el uso prolongado. Una vez que la presión interna alcanza los niveles técnicos requeridos, el material se prepara para el sellado definitivo. El flujo de producción se desplaza hacia la fase de cierre térmico del tubo de escape. El material abandona esta estación, pasando a una fase tranquila de verificación final antes de su distribución.
el camino de la lámpara continúa hacia las pruebas de resistencia eléctrica sin contratiempos. El acero y el vidrio alcanzan así la preparación para la forma definitiva del producto. 1800 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura extrema que alcanza el sistema de extracción mientras el vidrio se funde para crear un sello hermético. ¿Por qué es tan crítico este sellado térmico absoluto? A simple vista, el vidrio solo cambia de forma, pero en realidad este proceso atrapa de manera definitiva el gas inerte en el interior de la ampolla. El material se vuelve maleable y se fusiona sobre sí mismo, garantizando que ninguna partícula de aire exterior contamine el entorno interno. Pero esto es solo el comienzo. La lámpara ya está sellada, aunque todavía carece de una interfaz funcional para conectarse a la red eléctrica. Un brazo robótico de alta velocidad instala automáticamente la base de aluminio que ha sido moldeada previamente con precisión. Se puede notar cómo dos finos hilos de plomo, que emergen del núcleo de la bombilla, son extendidos hacia el exterior por actuadores mecánicos. Uno de estos conductores atraviesa el orificio central del casquillo metálico, donde una soldadura de calor de precisión lo fija de forma permanente. El segundo hilo se posiciona contra el lateral de la concha de aluminio y se suelda con rapidez para cerrar el circuito eléctrico. Más adelante se complica. Antes de abandonar la línea de producción, cada unidad debe enfrentar su examen más riguroso. Centenas de lámparas se desplazan por la correa transportadora hacia soportes de prueba que se acoplan automáticamente a una fuente de alimentación de alta potencia. Se ve cómo el sistema electrónico inicia un ciclo acelerado de encendido y apagado que se prolonga durante 90 segundos exactos por cada onda de choque eléctrico. Esta operación simula las condiciones de uso severo en el mundo real, sometiendo al filamento de tungsteno a un estrés térmico y mecánico constante. El proceso solo está cobrando fuerza. Durante esta fase, la corriente eléctrica se incrementa de forma gradual desde el 50% hasta alcanzar el 120% de su voltaje nominal. Parece un procedimiento rutinario de iluminación, pero en realidad, cualquier debilidad estructural en el metal provoca una falla inmediata. Si el filamento de tungsteno no soporta la sobrecarga de energía, la bombilla se quema instantáneamente bajo el brillo excesivo y es retirada de forma automatizada de la cadena mediante un eyector neumático. Se puede notar el resplandor cálido y dorado de las últimas unidades incandescentes mientras abandonan la línea, evocando un siglo de tecnología de iluminación tradicional. Todo se vuelve más complejo. En las instalaciones de fabricación contemporáneas, una nueva arquitectura tecnológica ha desplazado a la anterior: el diodo emisor de luz, conocido como LED. La producción de estas nuevas fuentes lumínicas se aparta radicalmente de los principios de sus predecesoras al prescindir por completo del vacío o de las atmósferas de gas inerte. ¿Por qué el diseño de los componentes LED se centra casi exclusivamente en la gestión térmica? El chip emisor de luz, de dimensiones minúsculas, requiere una disipación de calor excepcional para evitar su degradación prematura. Por esta razón, la fabricación se inicia con barras de aluminio sólidas que se introducen en máquinas de fundición de alta presión. Transición al siguiente nivel. Estas prensas moldean el metal para configurar el chasis de la lámpara, integrando las aletas de enfriamiento que caracterizan su diseño exterior. El equipo perfora y pule gradualmente cada carcasa de aluminio para generar superficies perfectamente lisas y niveladas. Se puede notar cómo el acabado del metal facilita una transferencia térmica eficiente desde el chip LED hacia el aire ambiente externo. La cámara se desliza a lo largo de las estaciones de pulido, donde el material adquiere su forma final optimizada para la conducción del calor. En esta etapa no termina la evolución del dispositivo, pero la estructura base ya garantiza la integridad del sistema electrónico interno. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. 500 grados Fahrenheit es la temperatura exacta que alcanza la cámara de calefacción donde comienza la fabricación del difusor. ¿Por qué se utiliza precisamente plástico de policarbonato para esta pieza en forma de cúpula?
El material transparente parece convencional a simple vista, pero su función técnica es crítica para suavizar y expandir la luz de manera uniforme por todo el entorno. El proceso arranca cuando minúsculos gránulos de este polímero caen desde un embudo hacia el cilindro de fundición, pero esto es solo el comienzo. En apenas unos segundos, el policarbonato se transforma en un estado líquido viscoso antes de ser inyectado con fuerza en los moldes metálicos. Se puede notar cómo la presión de inyección se mantiene firmemente en torno a las 2.000 libras por pulgada cuadrada. Esta fuerza mecánica garantiza que el material fundido ocupe cada rincón del molde, evitando la formación de burbujas de aire que comprometerían la claridad óptica. El proceso solo está cobrando fuerza. Durante los siguientes 20 o 30 segundos, un sistema de refrigeración forzada extrae el calor para estabilizar la estructura de la cúpula. Cientos de placas de circuito blancas y redondas avanzan sin interrupción sobre una cinta transportadora hacia la zona de montaje. Cada unidad espera recibir las denominadas sementes de luz en una secuencia automatizada. La operación inicia con la impresión de una capa milimétrica de pasta de soldadura sobre la superficie de la placa. Este compuesto químico actúa como un adhesivo temporal que sostiene los componentes en su posición exacta. Más adelante se complica. La máquina de tecnología de montaje superficial, conocida como SMT, activa su brazo robótico con una velocidad difícil de seguir para el ojo humano. A cada segundo, el mecanismo captura decenas de chips LED que son más pequeños que un grano de arroz. Se ve cómo el equipo coloca estos emisores de luz en sus puntos designados con una precisión extrema. La desviación permitida en este paso se mide en apenas unas pocas milésimas de pulgada para asegurar la conductividad. Todo se vuelve más complejo. Una vez que los chips están posicionados, las placas de circuito se introducen en un horno de reflujo industrial. El calor controlado en el interior del horno funde la pasta de soldadura, estableciendo una unión permanente entre los chips y el circuito impreso. El metal se posa en una capa uniforme creando conexiones electrónicas sólidas y de alta estabilidad. Al final de este tránsito térmico, las placas emergen con decenas de puntos de luz alineados con total simetría. Transición al siguiente nivel. Las placas terminadas se dirigen ahora hacia el área de ensamblaje manual, donde la intervención del personal técnico es fundamental. En este espacio se instala el controlador o driver, que funciona como el conversor de potencia principal del sistema. Este componente permite que el dispositivo opere sin parpadeos, incluso cuando la tensión eléctrica de la red presenta fluctuaciones. A primera vista, la soldadura parece un proceso simple, pero requiere una ejecución impecable para la longevidad del producto. Con un soldador de alta precisión, el técnico vincula los cables de alimentación entre la placa de diodos y el controlador de energía. Se puede notar cómo cada junta de soldadura queda brillante y libre de residuos tras el contacto con el estaño. El controlador se aloja entonces en la cavidad interna del cuerpo de la lámpara y se asegura mecánicamente para evitar vibraciones. El proceso no termina en esta etapa. Posteriormente se integra el casquillo de base de rosca tipo E26, que es el estándar de conexión más extendido. Los conductores eléctricos provenientes del controlador se sueldan a la base metálica mediante un pulso de calor rápido y estrictamente monitorizado. Inmediatamente después, el conjunto completo se somete a una prueba de encendido instantáneo para verificar la continuidad del flujo eléctrico. Y esto no es el límite. La unidad entra finalmente en la fase de sellado, donde se acopla la cubierta del difusor antes de la inspección de calidad total. Se ve cómo varios brazos robóticos succionan las cúpulas de policarbonato para situarlas con exactitud sobre el chasis de la lámpara. Un dosificador automático aplica un anillo fino y constante de silicona resistente a las altas temperaturas a lo largo de todo el borde de unión. El equipo separa gradualmente las piezas ensambladas mientras el adhesivo comienza su proceso de polimerización. El brazo robótico asegura que la presión sobre el difusor sea constante
para que el sellado resulte hermético y duradero. Las lámparas avanzan ahora hacia las estaciones de control, donde se verificará cada parámetro técnico antes del embalaje. El material abandona la línea de montaje principal, pasando a una fase tranquila de empaquetado final. 8 milímetros de material sellante se comprimen contra la estructura de aluminio con una presión constante, garantizando una unión hermética absoluta que bloquea por completo la entrada de humedad y partículas de polvo al interior. La resina se asienta firmemente sobre los bordes metálicos. ¿Por qué es tan crítico este breve periodo de exposición bajo las estaciones de secado? A simple vista, el componente parece sólido apenas termina el ensamblaje. Sin embargo, tras unos segundos de cura química, la lámpara adquiere la integridad necesaria para avanzar por una correa de prueba de luz en movimiento continuo. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo los sensores ópticos de alta precisión escanean cada unidad para medir parámetros técnicos como el brillo total, el índice de difusión térmica, el tono exacto de la coloración y la estabilidad del flujo luminoso. Si la iluminación se distribuye de manera uniforme, sin presentar encandeamiento o la más mínima cintilación perceptible, la lámpara avanza hacia la sección de embalaje automatizada. Se puede notar cómo los sistemas robóticos de alta velocidad manipulan cada pieza con ventosas de succión para colocarlas en bandejas antiestáticas especializadas. Las máquinas envuelven las unidades en mangas de protección técnica e imprimen códigos QR vinculados a los números de lote de producción. Pero esto es solo el final de un trayecto. Esta jornada de transformación tecnológica se extendió por más de un siglo de evolución constante. En el año 1879, Thomas Edison presentó la primera lámpara incandescente funcional con capacidad para brillar de forma continua durante 40 horas. Un solo año después, el inventor refinó el diseño original para prolongar su vida útil por encima de las 1200 horas, dando inicio formal a la era de la luz eléctrica global. Más adelante se complica. Con el paso de las décadas, esta tecnología de filamento mostró limitaciones físicas insalvables, como una baja eficiencia energética, la generación de calor excesivo y un alto consumo de recursos. A principios del siglo XXI, una nueva revolución técnica comenzó con la irrupción de la iluminación LED, que sustituyó el antiguo filamento de tungsteno por complejos circuitos de materiales semiconductores. La transición al siguiente nivel ha generado ahorros que alcanzan los $200.000 millones, una cifra que equivale a la producción anual de energía de cientos de centrales térmicas distribuidas por el mundo. De tubos de vidrio brillantes a chips de estado sólido más pequeños que granos de arena, la trayectoria de una lámpara demuestra cómo la ingeniería transforma la energía en resistencia diaria. El dispositivo incandescente proporcionó el primer brillo artificial estable de la historia. Los diodos emisores de luz llevaron ese legado hacia una eficiencia inigualable, alcanzando vidas útiles que se extienden por decenas de miles de horas de funcionamiento ininterrumpido. A primera vista, las formas externas han evolucionado drásticamente, pero en realidad la función técnica permanece idéntica: iluminar el entorno mediante métodos más inteligentes y sostenibles. ¿Con qué frecuencia se realiza la actualización de un equipo informático personal? Generalmente esto ocurre cada 2 o quizás 5 años de uso intensivo. El mismo ciclo se repite con los teléfonos móviles o los vehículos que terminan su vida operativa en los depósitos de chatarra. Cada máquina que se descarta y cada fragmento de metal considerado residuo contiene en su estructura interna decenas de metales preciosos con un valor técnico incalculable. Estos no son materiales de origen común, pues fueron extraídos de la corteza terrestre mediante una inversión inmensa de energía mecánica, ingeniería de minas y esfuerzo físico. Todo se vuelve más complejo. Actualmente, estos componentes parecen objetos inútiles sin valor comercial inmediato. Sin embargo, este es el punto de partida para una industria global que moviliza más de $700.000 millones cada año. Dentro de instalaciones industriales colosales, estos metales no se desechan,
sino que atraviesan un proceso de renacimiento técnico. Lo que superficialmente parece un cementerio de sucata metálica es, bajo una inspección técnica, el centro de origen de los recursos del futuro. ¿Cómo es posible desmantelar este nudo de materiales mezclados con tanta precisión? La masa caótica de acero retorcido, polímeros plásticos y filamentos de cobre presenta un desafío logístico extremo. Se ve cómo la maquinaria pesada clasifica los restos para devolver al metal su pureza y resistencia original, utilizando procesos térmicos que superan los 1000 grados de temperatura. Esta secuencia representa una de las transformaciones industriales más complejas ejecutadas en el planeta. La operación inicia formalmente en un patio de recolección de metales, donde la cámara se desliza a lo largo de pilas de chatarra acumulada. A primera vista, el lugar puede parecer un campo de desorden sin control, pero la organización logística es absoluta. Los camiones descargan toneladas de residuos cada hora, mientras las grúas de imán separan los componentes ferrosos de los no ferrosos. El material se marcha más allá por la cadena de procesamiento hacia su fundición final. 400 millones de toneladas de mineral de hierro se dejan de extraer anualmente gracias a una red estratégica de complejidad técnica superior. ¿Por qué se considera a estas instalaciones como minas urbanas del siglo XXI en lugar de simples depósitos de chatarra? A primera vista, el lugar parece una acumulación desordenada, pero en realidad funciona como un sistema inteligente que ahorra al planeta una presión ambiental inmensa, eliminando costos de minería, logística de transporte y gestión de residuos por valores que alcanzan cientos de miles de millones de dólares. El proceso arranca con el registro del peso bajo una supervisión estrictamente tecnológica. Camiones de dimensiones masivas, cargados con los restos estructurales de la sociedad, deben posicionarse sobre balanzas electrónicas con capacidad para 60 toneladas. Cada unidad de medida que ingresa al recinto se registra con una precisión absoluta en sistemas digitales. Pero esto es solo el comienzo. En los centros de procesamiento con mayor grado de automatización, la tecnología de identificación por radiofrecuencia, conocida como RFID, monitorea cada remesa de forma individualizada. Se puede notar cómo los sensores captan la señal de cada lote para evitar que metales de alto valor comercial, como el cobre, el aluminio o el níquel, se extravíen entre el volumen del acero. Este control no representa un exceso administrativo, sino que resulta una acción esencial para la viabilidad económica del centro. Más adelante se complica. La función de estas plantas tiene un alcance global, estableciendo conexiones directas con potencias industriales como Japón, Alemania y Corea del Sur, que dependen de estos nodos para el suministro de metales reciclados. 30 o 40% de la totalidad del flujo mundial de metal recuperado atraviesa los océanos en buques de carga. Decenas de millones de toneladas de chatarra de acero parten desde los Estados Unidos con destino a las acerías de la India, Turquía y Vietnam. El impacto de esta logística sobre el entorno natural se manifiesta de forma directa en las mediciones atmosféricas. El proceso solo está cobrando fuerza. Por cada tonelada de material ferroso que se recolecta de manera adecuada, se impide la liberación de más de 2 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta fase de recolección constituye la primera línea de defensa dentro de la denominada economía verde, aunque visualmente parezca una operación rudimentaria. Sin embargo, en su estado original, la chatarra presenta una configuración caótica, irregular y excesivamente voluminosa que la convierte en un desafío logístico extremo. Además de su volumen, el material representa un peligro físico considerable para los operarios y la maquinaria. El equipo separa gradualmente los riesgos antes de que el metal pueda ser transportado o procesado bajo protocolos de seguridad. Todo se vuelve más complejo cuando llega el momento de dominar la resistencia estructural del acero mediante el uso de la fuerza bruta. Se ve como garras hidráulicas de gran potencia sujetan carcasas de vehículos desmantelados, restos de maquinaria industrial pesada y chapas metálicas que han quedado retorcidas por el uso anterior. Estas piezas son elevadas con un movimiento mecánico firme,
y depositadas con precisión dentro de las cámaras de compactación. Las máquinas ejercen presiones de cientos de toneladas para reducir el volumen muerto del material. El metal se posa en compartimentos donde la presión hidráulica transforma estructuras vacías en bloques densos y manejables. Esta transformación física es obligatoria para optimizar el espacio en los contenedores de exportación y facilitar su fundición posterior en los hornos de arco eléctrico. La cámara se desliza a lo largo de las líneas de carga, donde el material ya procesado espera su salida hacia los puertos internacionales. El flujo de metal recuperado abandona esta etapa de clasificación, avanzando hacia su reincorporación en la cadena de suministro industrial de forma controlada. 3.000 libras por pulgada cuadrada. Esa es la presión implacable que los sistemas de compactación modernos ejercen sobre el metal. Los potentes cilindros hidráulicos se desplazan con un movimiento constante, aplastando cientos de kilogramos de chatarra en un intervalo de apenas unos minutos. ¿Para qué se somete al material a una fuerza tan devastadora si ya es un residuo? A primera vista, reducir el volumen parece una cuestión logística para el transporte. Pero sin esta compresión total, los espacios vacíos dentro de la sucata representarían un riesgo crítico de incendio debido a la presencia oculta de gases inflamables o baterías de litio defectuosas. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el metal se posa en una capa uniforme y densa, formando bloques sólidos cuyos lados miden entre 20 y 40 pulgadas de longitud. Estas dimensiones estandarizadas permiten maximizar cada pulgada de espacio disponible en contenedores de carga o camiones pesados. Pero esto es solo el comienzo. Una sola batería de litio olvidada entre el metal podría detonar una explosión durante el traslado si no fuera por la estabilidad mecánica que otorga el bloque compacto. La seguridad en esta etapa resulta primordial. Más adelante se complica. Los componentes de gran tamaño ya han sido contenidos, pero el flujo de residuos contiene elementos de una complejidad estructural muy superior. Motores industriales, ordenadores desechados, electrodomésticos y densos faixes de cables forman una mezcla donde decenas de materiales distintos se encuentran ligados físicamente. Todo se vuelve más complejo. Para lograr la separación total de estos componentes, la simple presión ya no resulta suficiente para romper las uniones moleculares y mecánicas. Se requiere una destrucción total y absoluta. Las piezas son enviadas directamente al corazón pulsante de la línea de reciclaje, conocido técnicamente como el triturador de martillos. En el interior de la cámara de esmagamiento, martelos de acero pesado giran incesantemente a velocidades vertiginosas que oscilan entre las 500 y las 2000 revoluciones por minuto. El equipo golpea la sucata repetidamente con un impacto ensordecedor que desgarra la estructura del metal hasta convertirlo en fragmentos de apenas unos pocos centímetros o incluso milímetros de diámetro. La eficiencia de este sistema es capaz de procesar desde 5 hasta 100 toneladas de material por hora. ¿Por qué aplicar tal nivel de violencia controlada sobre la materia prima? Parece un proceso de destrucción caótico, pero en realidad es la única forma de liberar los materiales valiosos que están atrapados. Esta fuerza mecánica extrema es la que finalmente separa los hilos de cobre de su aislamiento plástico exterior. Transición al siguiente nivel. Es el mismo impacto el que racha los núcleos de acero dentro de los motores y desprende el cobre y el estaño adheridos a las placas de circuito impreso. Lo que antes era un motor complejo, ahora es solo una pila de componentes básicos sueltos. Se ve cómo los fragmentos triturados caen sobre una cinta transportadora que se mueve a una velocidad constante. En esta etapa no termina la tarea, pues ahora comienza la aplicación de la ingeniería para clasificar la mezcla. ¿Cómo es posible separar el acero del aluminio o el cobre del plástico en un flujo tan heterogéneo? El primer paso técnico consiste en la aplicación de fuerza bruta magnética mediante equipos especializados. Un imán de alta potencia, configurado generalmente como un tambor rotativo, se encuentra suspendido con precisión sobre la línea de transporte.
El equipo genera un campo magnético intenso y constante que penetra en el flujo de materiales. Inmediatamente, todas las piezas ferrosas y los fragmentos de hierro y acero son atraídos hacia la superficie del tambor. El material magnético se separa del resto de la mezcla, permitiendo que los metales no ferrosos continúen su camino por la cinta. El metal abandona el área magnética, pasando a una fase tranquila. 2500 grados Fahrenheit es la temperatura que alcanzan los hornos industriales para transformar la chatarra sólida en un fluido incandescente. ¿Por qué se confía en la visión humana justo después de utilizar separadores magnéticos automatizados de alta potencia? A primera vista, los sensores de última generación parecen infalibles, pero el ojo humano posee una adaptabilidad que ninguna máquina ha logrado replicar por completo en la identificación de contaminantes críticos. Las máquinas levantan las piezas ferrosas contra la gravedad para desviarlas a contenedores específicos, mientras el aluminio, el cobre, el plástico y el caucho siguen su curso por la cinta transportadora. Pero esto es solo el comienzo. Bajo una iluminación de alta intensidad que elimina cualquier sombra, los operarios trabajan en líneas de clasificación con movimientos precisos de las manos. Se puede notar cómo inspeccionan cada fragmento buscando ligas metálicas que podrían contaminar un lote entero de fundición pura. La presencia de una sola batería dañada o componentes impregnados de grasa representan un riesgo financiero de decenas de miles de dólares por cada error cometido. Más adelante se complica. Este filtro humano final actúa como el guardián de la pureza antes de que el material sea sometido a la energía térmica. El equipo separa gradualmente los residuos no deseados, asegurando que solo la materia prima más limpia avance hacia las unidades de fusión. La sucata limpia se divide según su naturaleza química para enfrentar procesos térmicos diferenciados en máquinas gigantescas. El hierro y el acero se dirigen a los hornos de arco eléctrico, mientras que los metales no ferrosos como el zinc, el cobre y el aluminio son procesados en hornos de inducción. Se ve cómo el metal sólido comienza a colapsar bajo el calor extremo hasta convertirse en un lago uniforme de líquido brillante que refleja la estructura interna del horno. Todo se vuelve más complejo. Parece simple el proceso de derretir el metal, pero en realidad se trata de una fase de refinamiento químico controlado por parámetros estrictos. La temperatura de aproximadamente 1370 grados Celsius permite que el metal fundido sea agitado incesantemente para garantizar una homogeneidad total en su composición. Transición al siguiente nivel. Las impurezas más ligeras, denominadas técnicamente como escoria, flotan hacia la superficie formando una capa de aspecto denso. Se puede notar cómo los trabajadores, protegidos por trajes especiales resistentes al calor o brazos robóticos automatizados, retiran estos residuos para limpiar el baño metálico. En esta etapa no termina. Los operarios introducen agentes de refinación como el manganeso o el silicio, siguiendo recetas metalúrgicas exactas que determinan la resistencia final y la tolerancia a la corrosión. El proceso solo está cobrando fuerza. Incluso el polvo y los humos generados por la intensidad del calor son succionados por sistemas de filtración de múltiples etapas de alta eficiencia. Esta captura de emisiones permite recuperar subproductos valiosos como el estaño, el plomo y el zinc, reintegrándolos en la cadena de valor industrial. El metal se posa en un estado de pureza máxima, listo para ser moldeado tras haber sido purificado de toda traza de material extraño. El metal líquido está listo para abandonar la cámara de combustión y dirigirse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa,